Quiero invitaros a la lectura de dos versículos de la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Avanzando en la reflexión sobre la cruz de Cristo en Gálatas, llegamos a esta cuarta visión de la cruz, que yo titulo la cruz como lugar de maldición. La cruz de Cristo es el lugar donde Dios resuelve el problema del pecado del hombre, la salvación del perdido y la restauración definitiva de la posición del hombre en relación con Dios cuando cree al mensaje de Dios y acepta a Jesucristo. La cruz abre el camino del cielo, pero naturalmente lo que entraña perdón exige también pago. Y aquí el apóstol contempla la cruz como el lugar de maldición, es decir, el lugar donde el que es justo es considerado como si fuese un injusto, el que es el eterno bendito de Dios es considerado como maldición porque sobre él van a ser puestos los pecados del hombre, para que extinguiendo él la responsabilidad penal del pecado, el que cree en Cristo pueda recibir el perdón de todos los pecados, la vida eterna y la seguridad de salvación. Cuando leí estos versículos, descubro en ellos tres cosas. En primer lugar, una situación, maldición. En segundo lugar, una acción. Cristo es hecho por nosotros, maldición. Y en tercer lugar, una bendición, para que podamos recibir la promesa de Dios. Primeramente, la situación. Maldición es un estado espiritual. La ley fue introducida en el mundo de los hombres para evidenciar la realidad del pecado. Cada uno de los hombres, de las personas, sabe que si Dios dice no matarás y él mata, esa ley produce una acusación penal. Acusa al hombre de pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la primera observación del texto es la inclinación permanente bajo la ley del hombre sometido al pecado. En Isaías capítulo 53 y versículo 6 leemos estas palabras: todos nosotros, no hay excepción, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, esta situación legal contraria a Dios, manifestada por medio de la ley, convierte al hombre que quebranta la ley en un maldito. Es decir, la maldición de la ley es esta: la paga del pecado es la muerte. Y esta situación irresoluble para el hombre, que no puede encontrar forma de resolverla porque la demanda de Dios no se extingue por ninguna acción del hombre, acude a Dios y en Cristo Jesús recibe la bendición, porque Cristo fue hecho primeramente maldición, es decir, ocupando el lugar del pecador acusado por la ley y sentenciado por Dios mismo a causa de su pecado. La obra de salvación, dice el apóstol Pablo, que tiene un método. Cristo nos redimió. Este verbo redimir es un verbo que significa o expresa la compra de un esclavo en el mercado, lo usaban los griegos para esto, y la retirada del esclavo. El verbo tiene una preposición que significa comprar algo y sacarlo fuera. De manera que imagínate que tú vas en tiempos del apóstol a un mercado donde se vendían esclavos
Y tú podías decirle al dueño del esclavo, ¿qué precio tiene este esclavo? El dueño te decía cuánto era, tú pagabas el precio del esclavo, él te daba el certificado de haber pagado ese esclavo y que era tuyo, pero tú podías decirle al dueño del esclavo, déjamelo un tiempo aquí en el mercado, es mío, pero voy a hacer otras gestiones, vendré a buscarlo después. O podías ir, pagar el precio y sacar el esclavo. Esto es lo que dice aquí. Cristo pagó el precio por nosotros para sacarnos del entorno de esclavitud. El apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 1, del versículo 13, y dice que Dios nos redimió del poder del pecado y nos trasladó, nos condujo al reino de su amado Hijo. Ahora bien, el precio de la redención exige el pago de ese rescate. La misma ley lo establecía así. Mira, por favor, Éxodo capítulo 21 y versículo 30. Éxodo 21:30. Si le fuere impuesto precio de su rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Y Dios puso en ese sentido, figuradamente, simbólicamente, el precio del rescate, que es la paga del pecado, es la muerte. La ley lo establecía. Y el rescate consistía en la vida del pecador. Por tanto, necesariamente se extinguía con su muerte, que definitivamente conducía a ese hombre a una situación irreversible de condenación eterna. Cristo viene al mundo de los hombres y ocupa el lugar del maldito para poder pagar con su vida la demanda de muerte que establecía la voluntad de Dios, la justicia de Dios a causa del pecado. La obra de la cruz ejecuta el pago del precio de nuestro rescate. Voy a la Escritura, carta primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La obra redentora de Cristo en la cruz produce un canto de alabanza en el cielo. Nos redimió de nuestros pecados, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. El precio se paga conforme a lo establecido en el plan eterno de redención. Recordad el texto o los textos que acabo de mencionar, que la obra de redención se produce precisamente porque el Dios de la Biblia así lo había determinado. Y lo había determinado antes de que el hombre pecase. Dios estableció o respondió en aquel plan de redención a tres preguntas: ¿quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Y cuándo lo hará? La obra de redención traslada al esclavo a un reino de libertad. Cuando Cristo habla de libertad, la vincula a su persona. Recordáis que en el Evangelio de Juan se lee estas palabras del Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios hizo descender a Cristo al mundo de los hombres, consintió, preparó para él, le apropió un cuerpo, consintió que fuese despreciado y desechado entre las gentes, varón de dolores, y finalmente el Dios de la gloria permite que su Hijo unigénito sea colocado en una cruz. Pablo dice que Cristo tuvo que descender en esa cruz, en esa situación, a las partes más bajas de la tierra, es decir, descendió al lugar del más perdido de los pecadores para poder salvar al más perdido de los hombres. El descenso del Redentor abre una puerta ilimitada de salvación. Quiero recordarte algo claro. El Señor Jesús en la cruz no murió por algunos, murió por todos. Y alguien me dice, eso es un error tremendo, teológicamente hablando,
Porque si Cristo murió por todos, luego todos son salvos. En la cruz se produce una doble manifestación de la obra redentora. Una manifestación potencial mediante la cual Dios hace salvable a todo hombre porque Cristo murió por todos. Pero hay una redención virtual que solamente es eficaz en aquel que cree. Por tanto, Dios llama a salvación. Y todo aquel que viene a Cristo y le confiesa como Salvador, lo acepta como su Salvador y su Señor personal, recibe el perdón de los pecados y la vida eterna. No hay alcance limitado para la redención, sino ilimitado. No hay tampoco distinción entre los hombres. Cristo ocupó en la cruz el lugar del pecador. Y dice Pablo que ahora ya no hay ni judíos, ni gentiles, ni siervos, ni esclavos, ni ricos, ni ignorantes, ni hombres, ni mujeres. Todo aquel que venga a Cristo recibe el perdón de los pecados y la vida eterna. La obra de Cristo, la extensión de la obra es esta: nos redimió. No hay limitación en esa obra de redención y acabo de mencionar el alcance de esa obra, un alcance potencial. Cualquier hombre puede ser salvo. No habrá nadie en el trono blanco de Dios cuando juzgue a los muertos. A los no salvos no habrá nadie que pueda decir a Dios: no hiciste bastante por mí. Pero es necesario que esa obra potencial de redención se convierta en virtual o eficaz mediante el ejercicio de la fe. Dios ejecutó en su Hijo la responsabilidad penal del pecado. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Otro texto: el justo muere por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La condenación del pecado es cargada, trasladada a la cuenta de Jesucristo. Y en la carta segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 21 se habla precisamente de esa obra de redención en el nivel en que Cristo la asume en la cruz del Calvario. Jesús fue sacrificio expiatorio por el pecado. Uno murió por todos, luego todos los que creen mueren por identificación con Cristo. Y la cruz se produce según el designio divino. El humanismo dice que Cristo murió por ser maltratado por los hombres, porque los hombres nunca admitieron una auténtica justicia. Y aquel que trató de atender a los necesitados y dar de comer a los pobres tenía, como en la historia de la humanidad ocurre, que morir por sus propias convicciones. Pero yo voy a la Biblia, no me interesa la filosofía del hombre, no me interesa el razonamiento de los hombres. Voy a la Biblia y encuentro estas palabras: que Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Voy al capítulo 4 del libro de Hechos, versículos 23 y versículo 28, y descubro que Dios permitió que su Hijo muriese en la cruz del Calvario, y Dios puso a su Hijo en la cruz como propiciación, como precio por nuestros pecados. Aparentemente hay una limitación en la obra redentora. El justo muere por los injustos, pero en el capítulo 53 de Isaías, versículo 12, leo estas palabras. Voy a la profecía. Isaías, capítulo 53 y versículo 12. Y dice el texto bíblico del profeta: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores, y algunos utilizan ese texto, esa palabra, esa expresión muchos, como una redención limitada. Pero lo que está diciendo es que muchos han creído. Y él llevó la carga judicial del pecado de muchos, haciendo provisión para que todo el que crea puede recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Y hay un texto definitorio sobre la extensión de la redención en la carta primera de Pablo a Timoteo.
Abrimos la Biblia, carta primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Luego, Dios en Cristo hace salvable a todos los hombres, y la salvación es una realidad esencial para los que creen. Ya el que cree en Cristo ha dejado de ser maldito de Dios a causa de su pecado. En segundo lugar está la acción. Cristo muere en la cruz, Cristo paga el precio por nuestros pecados, Cristo ocupa nuestro lugar, y la referencia a la maldición que Pablo utiliza en el versículo, de ahí que la cruz sea lugar de maldición, es que fue colgado en un madero, y apela a la aplicación de la sentencia legal que aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 a 23, que cuando alguien moría y era colgado en un madero, era considerado como maldito. La extensión de eso está en la cruz de Cristo. Ahora yo quiero deciros que en la cruz de Cristo el que muere es santo, santísimo, perfectamente y eternamente santo. El pecado no contamina a Jesús. El pecado no afectó a Jesús durante su ministerio terrenal, que anduvo haciendo bienes, que no cometió maldad, ni hubo engaño en su boca. El pecado que fue trasladado a la cuenta de Cristo en la cruz no contamina al Hijo de Dios. Simplemente la vida de infinito valor de Jesucristo, entregada a la muerte en la cruz del Calvario, cancela la sentencia penal que Dios había establecido para el pecado del hombre. La mayor extensión de este que es colgado en un madero y que es hecho maldición por nosotros está en Getsemaní. Ahí en Getsemaní el Señor entra en un tremendo conflicto en donde se le anuncia que tenía que participar, que gustar la muerte por todos nosotros, y en medio de la limitación propia de un hombre, clama al Padre diciéndole: no se haga mi voluntad sino la tuya, si es posible pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí el Señor está orando, rogando al Padre la cancelación o la restauración de la muerte espiritual antes de su muerte física, y la profundidad de la hora de la cruz en las tinieblas conduce a la expresión de la enorme dimensión de lo que consistía la maldición a que fue sometida él, para que nosotros seamos hechos bendición de Dios en él. Cristo muere, Cristo cancela mi deuda, Cristo satisface la demanda de la justicia divina, Cristo extingue mi culpa definitivamente, y ahora yo que he creído en Cristo, que he venido a Él y con humildad le he dicho: Señor, sálvame, y he sido recibido por Él a misericordia delante de Dios, constituido en Hijo de Dios, adoptado en su nombre. Puedo levantar mis ojos y descubro que el trono de Dios ya no es un trono de ira, sino un trono de gracia para mí. Y puedo decir, como dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero hacer énfasis en este asunto. Dios cancela todos mis pecados y nunca más habrá demanda de esos pecados que han sido extinguidos por la obra de Cristo. No solo me perdonó los pecados pasados, sino que lo hace también con los presentes y lo hace también con los futuros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Algunos toman textos aislados para contradecir esta verdad, pero Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición tan grande es la seguridad de salvación! Y este tercer punto, la bendición que alcanzo en Cristo Jesús, llena de paz personal mi vida y mi corazón. Retirada la maldición
no hay ya posibilidad de sentencia condenatoria para el pecado. Permíteme poner un ejemplo. Imagínate que Satanás comparece delante de Dios. Estoy diciendo que lo imagines, no lo tengo en ningún lugar de la Biblia, pero lo tomo de aquel versículo que dice de Apocalipsis que Satanás es el acusador de los hermanos. Y viene a la presencia de Dios y dice a Dios: vengo a demandar justicia delante de ti. ¿Tú eres justo? Sí, dice Dios. Y Satanás dice: ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Sí, dice Dios, claro que lo conozco perfectamente. ¿Tú sabes que Samuel Pérez Millos peca todos los días? Bueno, sí, es verdad. Entonces, ¿tú qué dices, Dios de gracia, sobre el pecado? Dios de justicia, ¿cuál es tu demanda? Y el Dios de la Biblia responde: la paga del pecado es muerte. Y Satanás dice: no me has tratado a mí así por mi pecado. Cuando yo pequé, me has condenado definitivamente a causa de tu justicia. Yo vengo a pedir justicia. Si la paga del pecado es muerte y Samuel Pérez Millos es un pecador, extingue la deuda contraída por él con tu justicia y sácalo de medio. Y Dios dice: es verdad, es pecador, ha pecado, debe morir. Y cuando Dios levanta su espada de ira para hacerla descargar sobre mí, alguien se levanta en el cielo y extiende sus manos en donde las heridas de la cruz se mantienen y dice: yo soy ese hombre. Yo he extinguido su responsabilidad penal y ya no hay condenación para él. Y Satanás puede demandar la justicia y Dios dice: ha sido cancelada en la cruz de Cristo cuando Jesús fue hecho maldición. Las distinciones en materia de salvación terminan. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Los judaizantes exigían que los cristianos gentiles se circuncidasen y guardasen la ley porque solo haciendo así podían ser justificados. Pero la ley no justifica a nadie. Las obras de la ley no sirven para justificación. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La bendición no viene solo por Cristo, sino fundamentalmente en Cristo. Es decir, cuando tú crees, eres puesto en Cristo y los bienes admirables de la gracia salvadora se te comunican y tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, Dios da el regalo a la persona que cree del Espíritu Santo. Por ser hijos de Dios, Dios envía su Espíritu a nuestros corazones y ese Espíritu produce en nosotros lo que Dios hace en el corazón del creyente, el querer y el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de él. Es sorprendente que haya personas que dicen que la experiencia de la venida del Espíritu Santo a una persona es posterior a la salvación. Primeramente es salvo, acepta a Cristo y luego después más adelante, no se sabe cuándo, tendrá una experiencia en donde el Espíritu Santo viene y llena el corazón del creyente. Escucha la Biblia. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No hay salvación sin la regeneración y no hay regeneración sin la acción del Espíritu Santo. No hay santificación por esfuerzo personal, sino por la acción de Dios en el corazón del creyente. Y la acción del Espíritu Santo es el regalo más grande del don de Dios para aquel que ha creído. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. Y la seguridad de salvación está ahí, descansa, en que el Espíritu Santo es las arras, la señal anticipada de nuestra herencia. Dios ha determinado la salvación del pecador, la seguridad de la salvación y la glorificación del pecador. ¿La fe permite la justificación? Sí, y la santificación también, porque para que podamos ser victoriosos en la vida cristiana, vencedores sobre la carne, sobre el yo y sobre el mundo, tenemos que estar vinculados a Dios. Dice Juan:
Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que salva es la fe que santifica. Si no tenemos fe, no somos salvos. La fe es un regalo de Dios. Y dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, salvación y fe, no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué bendición tan grande! Voy a mi versículo de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y digo gracias, Señor, porque ya no hay condenación para mí. Y Cristo nos da en Él y por Él el regalo de la presencia del Espíritu Santo, prometida ya a los apóstoles y enviado del Padre y del Hijo a cada uno de nosotros. Y en esta provisión somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Si hay alguno que está viendo el programa y no tiene a Cristo en su vida, es el momento de decir al Señor: Señor, tú prometes perdonar mis pecados si voy a ti. Aquí estoy, Señor. Perdóname, sálvame, recíbeme. Mi querido amigo, es mucho más glorioso saber que Cristo me recibe a mí, que yo recibo a Cristo. No es cuestión de recibir al Salvador. Esto sería mentalmente incluso lógico. Lo grande es que el Salvador me quiere recibir a mí. Y Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que los creyentes podamos sentir hoy la enorme dimensión de la bendición de Dios, porque Cristo fue hecho maldición, y podamos llevar a nuestros amigos y conocidos a Jesús para salvación, porque en la cruz abre la puerta de salvación para todo aquel que cree.